mi nombre es Nofre, yo soy alumna del Instituto Científico de Educación Superior. En este video vamos a hablar sobre las articulaciones del miembro superior, es decir, hombro, codo, muñeca y mano, qué movimientos realizan esas articulaciones, cuánto es su grado de movimiento y los músculos que van a participar para que se puedan llevar a cabo los movimientos. Bueno, vamos a comenzar hablando sobre los movimientos que realiza cada articulación y los rangos de movimiento de cada uno de estos. Bien, la articulación del hombro tiene 8 movimientos, los cuales son flexión, extensión, abducción, ABD, aducción, ADD, rotación interna, rotación externa, flexión horizontal y extensión horizontal. Para los movimientos de flexión y abducción, ABD, de hombro, tenemos que estos son de 180 grados y ambos van a tener 3 fases. La primera fase es de los 0 a los 60 grados, la segunda es de los 60 a los 120 grados y la tercera es de los 120 grados a los 180 grados. Ahora tenemos el movimiento de extensión. Este movimiento es de 45 a 50 grados. Aducción, el movimiento de aducción es de 30 a 45 grados. Rotación interna, la cual es de 100 a 110 grados, y rotación externa de 80 grados. Ahora tenemos lo que es la flexión horizontal, la cual es de 140 grados, y la extensión horizontal, que es de 30 a 40 grados. Esos serían los 8 movimientos de hombro. Ahora, de la articulación de codo, propiamente solamente tiene 2 movimientos, los cuales son flexión y extensión. Para la flexión de codo tenemos que es de 140 a 145 grados y partiendo de la flexión tenemos una extensión de 0 grados. Ahora, los movimientos de pronosupinación, estos son 2 movimientos que pertenecen a la articulación radiocubital proximal y radiocubital distal. El movimiento de pronación es de 85 grados y el movimiento de supinación es de 90 grados. Ahora, la articulación de la muñeca tiene 4 movimientos, los cuales serían flexión, extensión, desviación radial y desviación cubital. Para la flexión tenemos que esta es de 65 a 80 grados y la extensión es de 55 a 70 grados. La desviación radial va a ser de 15 grados y la desviación cubital de 30 grados. Por último tenemos la mano. De la mano son más movimientos, pero únicamente voy a mencionar 2, los cuales son la flexión y extensión de dedos. Para el movimiento de flexión tenemos que es de 90 grados, considerando el tercer dedo, y extensión que es de 30 a 40 grados. Entonces tenemos flexión de 90 grados y extensión de 30 a 40 grados. Ahora, con base a esto vamos a tener ciertos músculos que van a ser los que van a llevar a cabo dichos movimientos. Comencemos. Ahora bien, vamos a hablar de los músculos. El primer músculo del cual vamos a hablar es el pectoral mayor, el cual tiene su origen en el borde lateral medial de la clavícula, el esternón y cartílagos costales de la segunda a sexta costilla y en la aponeurosis del oblicuo externo. Se va a insertar en la corredera bicipital. Es inervado por el nervio pectoral medial de C8 a T1 y el nervio pectoral lateral de C5 a C7. Está irrigado por la arteria tóraco-acromial y las arterias intercostales. Su acción es que va a aducir, flexionar el hombro, pero únicamente en los primeros 60 grados. Va también a rotar internamente y a flexionar horizontalmente la articulación del hombro. Ahora continuemos con el pectoral menor, el cual tiene su origen en las apófisis coracoides. Se inserta en las costillas de la 3 a la 5 y en la aponeurosis de los músculos intercostales. Es inervado por el nervio pectoral medial y lateral de C8 a T1. Se irriga por la arteria tóraco-acromial y su acción es que va a flexionar horizontalmente el hombro. Ahora, romboides mayor y romboides menor tienen
las mismas acciones, las cuales serían aducción y extensión horizontal de la articulación del hombro y la estabilización de la escápula. El romboides mayor se va a originar en las apófisis espinosas de T2 a T5, se inserta en el borde medial de la escápula por debajo de la espina, es inervado por el nervio del angular C5, se irriga por las ramas de la arteria cervical transversa, y el romboides menor, por otro lado, se va a originar en las apófisis espinosas de C7 a T1, su inserción se inserta en el borde medial de la escápula por encima de la espina, es inervado por el nervio del angular C5, su irrigación es igualmente por las ramas de la arteria cervical transversa. Ahora continuemos con el deltoides. El deltoides es un músculo que tiene 3 orígenes, de acuerdo con sus fibras. Estas son anteriores, medias y posteriores. Las fibras anteriores se originan en el tercio lateral de la zona anterior de la clavícula, las fibras medias en el borde lateral y cara superior del acromion, y las fibras posteriores en la espina de la escápula. Estos 3 orígenes tienen la misma inserción, que es en la V deltoidea. Es inervado por el nervio circunflejo C5-C6, es irrigado por la arteria circunfleja y su acción es que va a flexionar de 0 a 60 grados y de 120 a 180 grados la articulación del hombro con las fibras anteriores. Va a extender la articulación del hombro con las fibras posteriores y va a flexionar horizontalmente en la articulación del hombro con las fibras tanto anteriores como medias. Ahora continuamos con el músculo coracobraquial. Este músculo se origina en las apófisis coracoides de la escápula, se inserta en la parte medial de la superficie medial del húmero, es inervado por el nervio musculocutáneo, es irrigado por la arteria braquial y su acción es que va a flexionar de 0 a 60 grados la articulación del hombro. Trapecio. Este músculo tiene igual 3 orígenes, según sus fibras superiores, medias e inferiores. Sus fibras superiores se originan en el occipital, ligamento cervical posterior y C7 en su espinosa. Sus fibras medias se van a originar en la porción inferior del ligamento cervical posterior, apófisis espinosas de C7 a T5. Y sus fibras inferiores se van a originar en las apófisis espinosas de T5 a T12. La inserción corresponde a cada una de sus fibras, no va a haber una inserción general o una inserción única para los 3 orígenes, es una inserción para cada fibra. Las fibras superiores se van a insertar en el tercio externo del borde posterior de la clavícula y escápula en la apófisis anterior del acromion. Sus fibras medias en el borde interno del acromion, labio superior del borde posterior de la espina de la escápula, y sus fibras inferiores en la espina de la escápula. Es inervado por el nervio accesorio y su irrigación está dada por la arteria cervical transversal. Su acción es que va a flexionar la articulación del hombro, va a extender horizontalmente. También va a llevar a cabo una abducción de 60 a 120 grados y de 120 a 180 grados. Después tenemos el serrato anterior, el cual se va a originar en las costillas de la 1 a la 8, en la cara superior y externa de estas, y la poneurosis de los músculos intercostales. Se va a insertar en el ángulo superior, borde medial y ángulo inferior de la cara anterior de la escápula. Está inervado por el nervio serrato mayor de C5 a C7. Se irriga por la arteria torácica lateral y su acción es flexionar de 60 a 120 grados y de 120 a 180 grados la articulación del hombro e igualmente va a flexionar horizontalmente. El músculo supraespinoso se va a originar en la fosa supraespinosa de la escápula, se inserta en la cara superior del troquíter, es inervado por el nervio supraescapular de C5 a C6 y es irrigado por la arteria supraescapular. Su acción es que va a participar en la flexión de hombro, pero únicamente de 120 a 180 grados, y también va a extender horizontalmente el hombro. Ahora, el músculo infraespinoso se va a originar en la fosa infraespinosa de la escápula, se inserta en la cara superior del troquíter, es
inervado igualmente que el músculo supraespinoso por el nervio supraescapular C5-C6 y es irrigado por la arteria supraescapular. Su acción es que va a rotar externamente y extender horizontalmente el hombro. El músculo elevador de la escápula se origina en las apófisis transversas de C1 a C4, se inserta en el borde medial superior de la escápula, es inervado por el nervio dorsal de la escápula y nervios espinales cervicales de C3 a C5, es irrigado por la arteria cervical ascendente y transversa y la arteria dorsal de la escápula. Su acción es que va a flexionar el hombro, pero únicamente de los 120 a 180 grados. Redondo mayor. Este músculo se origina en el ángulo inferior de la escápula en el borde lateral, se inserta en el labio medial de la corredera bicipital, es inervado por el nervio subescapular inferior de C5 a C6, se irriga por la arteria subescapular y los movimientos que nos va a permitir este músculo es la extensión, rotación interna, extensión horizontal de la articulación del hombro. Redondo menor. Este músculo se origina en el borde lateral inferior de la escápula, se inserta en el troquíter, se inerva por el nervio circunflejo de C5 a C6, es irrigado por la arteria subescapular y al igual que redondo mayor nos va a permitir los mismos movimientos, es decir, extensión, rotación interna y extensión horizontal de la articulación del hombro. El músculo subescapular se va a originar, como su nombre lo indica, en la fosa subescapular, se inserta en el troquín, es inervado por el nervio subescapular de C5 a C6, es irrigado por la arteria cervical transversa y los movimientos que nos va a permitir o que va a apoyar es el movimiento de rotación interna y flexión horizontal de la articulación del hombro. Este músculo es el dorsal ancho, el cual se origina de las apófisis espinosas de T7 a L5 en el ángulo inferior de la escápula, en las 4 costillas inferiores, en el tercio posterior de la cresta ilíaca y se va a insertar en la corredera bicipital. Este músculo es inervado por el nervio dorsal ancho de C6 a C8 y los movimientos que va a realizar es extensión horizontal y rotación interna de la articulación del hombro. Este músculo es el tríceps braquial, el cual, como su nombre lo indica, tiene 3 cabezas. La cabeza larga se va a originar en el tubérculo infraglenoideo. La cabeza lateral se va a originar en la superficie posterolateral del húmero y la cabeza media se va a originar en la superficie posterior por debajo del surco para el nervio radial. Se va a insertar en las 3 cabezas en el olecranon del cúbito. Va a estar inervado por el nervio radial C7-C8. Los movimientos que va a realizar este músculo es la extensión de codo y va a tener mayor eficiencia o eficacia durante los primeros 20 a 30 grados y la porción larga va a ayudar a extender la articulación del hombro. Este músculo es el bíceps braquial, el cual consta de 2 porciones. Está la cabeza larga y la cabeza corta. La cabeza larga se origina en el tubérculo supraglenoideo y se inserta en la tuberosidad del radio. La cabeza corta se origina en la apófisis coracoides de la escápula y se va a insertar en la tuberosidad del cúbito. Este músculo está inervado por el nervio musculocutáneo de C5 a C6 y los movimientos que va a realizar es movimiento de flexión en la articulación de codo y el rango de movimiento en el que va a tener mayor eficiencia o a tener eficiencia este músculo es de 80 a 90 grados. El siguiente músculo es el braquiorradial. Este músculo se origina en la cara anterior, en el tercio distal del húmero. Se inserta por encima de la apófisis estiloides del radio.
Lo inerva el nervio radial y las acciones que va a hacer es la flexión con supinación, flexión y pronación y la flexión de la articulación del codo. Este es el músculo extensor radial largo del carpo. Este se origina en la cresta supracondilia lateral del húmero. Se va a insertar en la base del segundo metacarpiano. Lo va a inervar el nervio radial y su acción es que va a estabilizar la articulación del codo en el movimiento de flexión. Este músculo es el anconio, el cual se va a originar en el epicóndilo lateral del húmero. Se va a insertar en el olecranon y en la porción superior del cuerpo del cúbito. Este músculo va a estar inervado por el nervio radial C7, C8 y la acción que va a tener es que va a estabilizar la articulación del codo durante el movimiento de flexión y durante el movimiento de extensión va a ser un músculo de refuerzo. Este músculo es el pronador redondo. Se va a originar en el epicóndilo medial del húmero y en la apófisis coronoides del cúbito. Y se va a insertar en la superficie medio lateral del radio. Este músculo va a estar inervado por el nervio mediano C6, C7 y los movimientos que va a realizar es va a estabilizar la articulación del codo en el movimiento de flexión y va a pronar el antebrazo. Este músculo es el músculo braquial, el cual se va a originar en la cara anterior del tercio medial al tercio distal del húmero. Se va a insertar en la tuberosidad del cúbito. Este músculo está inervado por el nervio músculo cutáneo de C5 a C7 y nos va a permitir la flexión de la articulación del codo. Este músculo se encuentra profundo al bíceps braquial. El siguiente músculo es el músculo supinador corto. Este músculo se va a originar en el epicóndilo lateral del húmero y en la cresta del músculo supinador en el cúbito y se va a insertar en la cara lateral en el tercio proximal del radio. Este músculo va a estar inervado por el nervio radial, el ramo profundo de C6 y el movimiento que nos va a permitir es la supinación del antebrazo. Ahora, este es el pronador cuadrado, el cual se va a originar en la porción distal del cuerpo del cúbito y se va a insertar en la porción distal del cuerpo del radio. Este músculo va a estar inervado por los nervios interóseos palmares de C8 a T1 y la acción que nos va a permitir este músculo es la pronación del antebrazo. Este es el músculo flexor cubital del carpo. Se va a originar en el epicóndilo medial del húmero y en el borde postero superior del cúbito. Se va a insertar en el pisiforme, hueso ganchoso y base del quinto metacarpiano. Este músculo va a estar inervado por el nervio cubital y va a permitir movimientos de flexión de muñeca y desviación cubital. Este es el músculo flexor radial del carpo. Se va a originar en el epicóndilo medial del húmero y se va a insertar en la base del segundo y el tercer metacarpiano. Este músculo está inervado por el nervio mediano y nos va a permitir los movimientos de flexión y desviación radial de la articulación de la muñeca. Este músculo es el palmar largo. Se va a originar en el epicóndilo medial del húmero y se va a insertar
en el retináculo flexor y aponeurosis palmar. Este músculo va a estar inervado por el nervio mediano de C6 a C7 y los movimientos que va a realizar es flexión de la muñeca y desviación radial. Este es el músculo extensor cubital del carpo, el cual se va a originar en el epicóndilo medial del húmero y se va a insertar en la base del quinto metacarpiano. Este músculo va a estar inervado por el nervio radial y su ramo profundo de C6 a C8. Los movimientos que nos va a permitir este músculo es la extensión de muñeca y la desviación cubital. Bueno, aquí tenemos dos músculos. Este de aquí es el extensor radial largo del carpo y este de acá abajo es el extensor radial corto del carpo. El extensor radial largo del carpo se origina en la cresta supracondila lateral del húmero y se inserta en la base del segundo metacarpiano. El extensor radial corto del carpo se va a originar en el epicóndilo lateral del húmero y se va a insertar en la base del tercer metacarpiano. Estos dos músculos están inervados por el nervio radial y nos van a permitir movimientos de extensión y desviación radial de la articulación de la muñeca. Este es el músculo flexor superficial de los dedos, el cual se va a originar en el epicóndilo medial del húmero, en la apófisis coronoides del cúbito, en la cara anterior del radio y se va a insertar en las falanges medias del segundo al quinto metacarpiano. Este músculo está inervado por el nervio mediano de C7, C8 y T1 y nos va a permitir el movimiento de flexión de los dedos, flexión a 90 grados de los dedos de la mano. Este es el músculo flexor profundo de los dedos, el cual se va a originar en la superficie anteromedial del cuerpo del cúbito. Se va a insertar en las falanges distales del segundo al quinto metacarpiano. Va a estar inervado por el nervio mediano y cubital de C8 a T1 y nos va a permitir los movimientos de flexión de los dedos de la mano, flexión a 90 grados de los dedos de la mano. Este es el músculo extensor de los dedos, el cual se va a originar en el epicóndilo lateral del húmero y se va a insertar en las falanges distal y media del segundo al quinto metacarpiano. Este músculo va a estar inervado por el nervio radial C6, C8 y nos va a permitir los movimientos de extensión de los dedos de 30 a 40 grados. Entonces estaría flexión y la extensión. Estos son los músculos lombricales, los cuales se van a originar en los bordes laterales de los tendones y del flexor profundo de los dedos, del segundo al quinto dedo. Y se van a insertar en los bordes laterales de los tendones del extensor de los dedos, en las falanges proximales, igualmente del segundo al quinto dedo. Van a estar inervados por el nervio mediano y cubital C8 y estos músculos nos van a ayudar a flexionar y extender los dedos de la mano. Estos son los músculos interóseos palmares, los cuales se van a originar en los bordes de los cuerpos de los metacarpianos del segundo, cuarto y quinto dedo y se van a insertar en los bordes de las bases de las falanges proximales, igualmente del segundo, cuarto y quinto dedo. Van a estar inervados por el nervio cubital y nos van a permitir los movimientos de aducción, flexión y extensión de los dedos de la mano.
Estos son los músculos interóseos dorsales, los cuales se van a originar en los bordes adyacentes de los metacarpianos. Se van a insertar en la falange proximal de cada dedo, excepto el meñique. Va a estar inervado por el nervio cubital y los movimientos que van a proporcionar es la abducción y flexión de los dedos del 2 al 4. Así y flexión. Así. Y van a extender todos los dedos de la mano. Este es el músculo abductor ABD del meñique, el cual se origina en el pisiforme y el tendón del flexor cubital del carpo. Se va a insertar en el borde medial de la falange proximal del meñique. Es inervado por el nervio cubital C8-T1 y nos va a permitir los movimientos de abducción y flexión del meñique. Ahora, este es el músculo flexor corto del meñique, el cual se origina en el retináculo flexor y hueso ganchoso. Se inserta en el borde medial de la falange proximal del meñique. Está inervado por el nervio cubital C8-T1 y nos va a permitir el movimiento de flexión del meñique. Este músculo es el oponente del meñique, el cual se origina en el retináculo flexor y hueso ganchoso. Se inserta en el borde medial del dedo meñique. Está inervado por el nervio cubital C8-T1 y el movimiento que lleva a cabo es el de oposición. Este es el músculo abductor ABD del pulgar, el cual se origina en el retináculo flexor, escafoides y trapecio. Se inserta en el borde lateral de la falange proximal del pulgar. Está inervado por el nervio mediano C6 y C7 y el movimiento que realiza es la abducción del pulgar. Ahora este es el músculo oponente del pulgar. Se origina nuevamente en el retináculo flexor y el trapecio. Se inserta en el borde lateral del pulgar. Va a estar inervado por el nervio mediano C6 y C7 y el movimiento que va a realizar es la oposición del pulgar con el dedo meñique. Este músculo es el flexor corto del pulgar, el cual se va a originar en el retináculo flexor, trapecio, hueso grande y trapezoide. Se va a insertar en el borde lateral de la falange proximal del pulgar. Va a ser inervado por el nervio mediano de C6, C7 y el cubital de C8 a T1. Y el movimiento que nos va a permitir es la flexión del pulgar. Por último está el músculo aductor ADD del pulgar, el cual tiene dos orígenes. La cabeza oblicua se va a originar en el hueso grande y en el segundo y tercer metacarpiano, y la cabeza transversa se va a originar en el tercer metacarpiano, nada más. Tiene su inserción en el borde medial de la falange proximal del pulgar por medio de un tendón que contiene un hueso seisamoideo. Va a estar inervado por el nervio cubital y nos va a permitir el movimiento de aducción del pulgar.